Ok. Es como las integrales de línea, pero ahora le queremos agregar una variable más. Así de que es lo mismo, pero estamos extendiendo el concepto a una variable más. Solamente vamos a definir, entonces, la integral de superficie, que se define así. Supongamos que tengo una curva cerrada, tengo una función, ¿sí? Y una curva cerrada sobre esa función que encierra una superficie lambda, perdón, sigma, una superficie sigma. Yo podría pensar que si esta superficie sigma está definida sobre un campo vectorial F, la normal, el vector normal a la superficie es como si representara el flujo de campo vectorial que pasa a través de la superficie. Entonces yo tengo un campo vectorial F y tengo un vector normal a la superficie y yo voy a decir, este vector normal lo podría interpretar como el flujo del campo vectorial a través de la superficie. Entonces voy a definir una integral de superficie sobre esta superficie sigma de esta manera. Campo vectorial, y esto es producto escalar del vector normal por un diferencial de área. Si hago este producto escalar, lo desarrollo, tengo las componentes análogas, la suma de los productos de las componentes análogas. Fíjense que acá dice coseno por P, coseno de beta por Q, coseno de gamma por R. Alfa, beta y gamma son las componentes del vector normal. En realidad son las proyecciones de este vector sobre X, Y y Z, sobre los ejes X, Y y Z. Acá yo solamente he dibujado la componente, el ángulo gamma, porque tengo una vertical, digamos, y entonces el vector normal forma con la vertical este ángulo gamma. Si quiero saber qué ángulo forma este vector con el eje Y, lo tendría que trasladar como por acá, al mismo vector, y fijarme qué ángulo forma con Y, qué ángulo forma con X, y esos van a ser alfa y beta. Teníamos una fórmula en el primer cuatrimestre en el que hablábamos de los cosenos directores de ese versor normal, o sea, de un versor en esta dirección, y ya la habíamos puesto, a esta fórmula la habíamos usado. Coseno director para el eje X, para el eje y para el eje Z. Esto lo usamos cuando hablamos de recta tangente y normal a una superficie. Entonces pueden ir a ver para recordar si quieren de dónde sale esta fórmula. Bien, entonces si yo hago el reemplazo en la definición, digamos, voy a obtener cómo calcularla. Acá el problema que yo tengo es cuál es el diferencial de sigma. ¿Cómo calculo el diferencial de sigma? Porque los cosenos ahí ven, los tengo. Y P, Q, y R son las componentes del campo, los tengo. Lo que no tengo bien es cuál es el diferencial de sigma. Ese es el que quiero calcular. Pero entonces puedo pensar que supongamos que proyecto esta superficie sigma sobre el plano XY. Voy a tener un pedacito, digamos, de esta superficie sobre el plano, este delta sigma, le vamos a llamar delta sigma a este pedacito, al que está encerrado por la curva lambda.
Uy, es que me queda atrás. Lo tendría que traer adelante. Pero ustedes me entienden. Este celestito, este pedacito celestito es delta sigma. Lo proyecto sobre el plano del piso. ¿Sí? Entonces, podría escribir delta sigma sobre el plano del piso es el delta sigma por coseno de gamma, que es el ángulo que forma con el piso, porque en realidad este ángulo gamma es el mismo ángulo que forma esta superficie con el piso, porque tienen los lados respectivamente perpendiculares. Entonces de ahí despejo, digamos, delta sigma, y me queda delta sigma proyectada sobre el plano XY coseno de gamma, sobre coseno de gamma. Si pongo esto como si fueran diferenciales, podría decir entonces diferencial de sigma es delta sigma es diferencial de X por diferencial de Y. Sobre este plano del piso, esta pequeña superficie se puede pensar como el área como el delta X por delta Y. Entonces, si hablo de diferenciales, diferencial de X, diferencial de Y, sobre coseno de gamma. Ahora puedo reemplazar en la integral que usé acá para definir integral de superficie. Y entonces tengo que la integral de superficie es la integral doble sobre sigma del producto escalar, y acá decía diferencial de sigma. Ahora va a decir diferencial de X por diferencial de Y sobre coseno de gamma. Bueno, entonces ahora aplico propiedad distributiva de este coseno y me queda coseno de alfa sobre coseno de gamma, coseno de beta sobre coseno de gamma, coseno de gamma sobre coseno de gamma. Y simplifico. Estos se pueden simplificar. Y fíjense que me va a quedar entonces acá algo así como P coseno de alfa sobre coseno de gamma. En realidad, si miran acá, es coseno de alfa sobre coseno de gamma. Simplifico las raíces y me queda menos derivada de z con respecto a x, que es lo que dice acá. Acá dice coseno de beta sobre coseno de gamma. Entonces me vuelvo al anterior y digo coseno de beta sobre coseno de gamma. Simplifico las raíces y me queda menos derivada de z con respecto a y por q. Esto es 1, entonces queda r. Esta es la definición de cómo vamos a calcular, digamos así, la integral de superficie del campo vectorial F por la superficie sigma, con esta fórmula. Bien, una vez que tenemos ese concepto de qué es integral de superficie, de cómo se va a calcular, digamos, y su interpretación, que sería el flujo de campo vectorial que atraviesa la superficie sigma, vamos a pasar a ver un par de teoremas. El teorema de Stokes y el teorema de la divergencia. Eso es todo lo de la clase de hoy. Es absolutamente teórico, no tiene aplicación práctica, no hay ejercicio, no dan práctico sobre esto, así que no hay clase práctica ni hay que calcular ejercicios al respecto. Solamente hay que saber, digamos, el enunciado de los teoremas, porque es una propiedad importante, digamos, para aquellos que estudian otras ingenierías. O sea, acuérdense que ciencias básicas no es solo para sistemas. Para sistemas tiene muy poca aplicación o nada, pero para aquellos que estudian otras ingenierías y entonces estudian cosas como corriente alterna, flujo de
un gas o de un fluido a través de una superficie, etcétera, sí tiene aplicaciones mucho más usuales que las que le vamos a dar los que nos dedicamos al sistema, pero forma parte del programa porque el programa está unificado para todas las ingenierías. Así que no se da aplicaciones porque cada ingeniería después dará sus aplicaciones, ¿sí? Porque no para toda la ingeniería es de utilidad, solamente hay que saber la propiedad. Bien, el teorema de Stokes es algo así como el teorema de Green en 3D, digamos. El teorema de Green lo que hacía era convertir una integral de línea en una integral doble, digamos. Bueno, el teorema de Stokes lo que hace es convertir una integral a lo largo de una curva en una integral de superficie, digamos. Muestra la equivalencia de la integral de superficie con la integral de línea. Entonces dice, si yo tengo una superficie, se dice positivamente orientada, quiere decir que el campo lo atraviesa hacia afuera, no hacia adentro. Eso quiere decir, pues si supóngase que la superficie es una esfera o un pedazo de casquete esférico, positivamente orientada quiere decir que el campo atraviesa la superficie hacia afuera de ese casquete esférico, no hacia adentro. Si la atraviesa hacia adentro, se dice que está orientada en forma negativa. ¿Sí? Entonces, sepa una superficie que está orientada positivamente, limitada por una curva lambda, y tengo un campo vectorial con derivadas parciales continuas en esa región que contiene a sigma, a la superficie. Lo que dice el teorema es que el producto escalar entre el rotor de F, el rotor del campo vectorial, y el versor normal es lo mismo que la integral de línea de ese campo vectorial. Fíjense que acá el rotor, digamos, es un vector, pero cuando le haga el producto escalar con otro vector, con el vector normal, me va a quedar un número. Y acá también es un producto escalar, así que va a ser un número. ¿Sí? Esta misma integral, escrita de otra manera, desarrollada, digamos, ¿cómo la escribo? Es la integral del rotor de F. ¿Qué cosa era el rotor de F? Acuérdense que era en la clase número 13, creo que lo hicimos. A ver si tengo, voy a dejar de compartir esto y les voy a mostrar que habíamos definido en la clase 13, definimos, ¿están viendo ahora rotor? Sí, profe. Bien, definimos rotor de un campo vectorial como un producto vectorial entre el operador nabla, o sea, el vector de derivadas parciales, y las componentes del campo vectorial. Lo habíamos representado así, y si hacíamos el cálculo de este determinante, decíamos, la componente I es la derivada con respecto a I de B sub 3 menos la derivada con respecto a Z de B sub 2. Para la componente J, eliminando esta fila y esta columna, quedaba la derivada con respecto a X de B sub 3 menos la derivada con respecto a Z de B sub 1. Y por último, para la componente K, eliminamos la fila y columna que tiene la K y decimos derivada con respecto a X de B sub 2 menos derivada con respecto a Y de B sub 1. ¿Estamos de acuerdo a eso? ¿Con eso? Y obteníamos esta expresión, esto, que era el rotor de un campo vectorial V. ¿Hasta ahí va? Hola.
Sí, profe, creo que sí. Debería haber Bueno, un... Sí, profe. entonces ahora dejamos de compartir eso, volvemos a la clase de hoy y decimos el rotor de un campo vectorial F, sus componentes en vez de B1, B2, B3 se llaman P y Q, y acá tengo, ven, este y esta, que está entre paréntesis, son las tres componentes del rotor, que equivalen a las tres componentes que acabamos de calcular con el determinante, ¿sí? Y después tengo las componentes del versor perpendicular a la superficie, que habíamos dicho que eran coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Todo eso diferencial de sigma. Entonces, la integral doble sobre el producto escalar del rotor por la normal, yo quiero mostrar, eso dice el teorema de Stokes, que es lo mismo que la integral de línea del campo por el diferencial de superficie. Eso es lo que nos vamos a proponer demostrar ahora. Entonces, bueno, supongamos entonces que tengo un área sigma de integración que viene dado por, es una parte de z igual a f de xy. Y es tal, dice, que toda recta paralela al eje z que atraviesa esa superficie sigma, la corta en un punto y eso es la proyección, acá ven, de esta superficie sobre este plano. Esta superficie está encerrada por una curva lambda orientada positivamente, que si la proyecto acá sería la curva L orientada positivamente, quiere decir en sentido antihorario. ¿Estamos hasta ahí? Entonces yo voy a resolver las integrales para demostrar el teorema de Stokes. Yo voy a resolver esta integral por un lado y voy a resolver esta por el otro y me tienen que dar igual. Si la resolución de esta integral me da igual a la resolución de esta integral, la igualdad se cumple, el teorema de Stokes se cumple. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a empezar por resolver la integral del primer miembro. Entonces, para eso calculo el rotor. El rotor es el producto vectorial del operador nabla por el campo. Entonces hago el determinante y resulta que es esto. En la fórmula del... Vamos a volver a... Minutito. En la fórmula de rotor que yo les di, que era genérica, no era para un campo vectorial F, sino para un campo vectorial V de coordenadas B1, B2 y B3. Pero si acá se llama P, Q y R y reemplazan P, Q y R, digamos, les va a dar la fórmula que yo les estoy mostrando. ¿Sí? En vez de derivada de B sub 3 con respecto ahí, ¿se entiende? Sí, profe. Ok, entonces ahí está, calculamos el rotor, que ya lo sabíamos hacer desde hace 2 o 3 clases teóricamente, lo deberíamos saber, y ahora necesito el producto escalar de, perdón, tengo el rotor, ¿sí? Y tengo que calcular las dos integrales esta y esta, o sea, quiero calcular esta y esta. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calcular la integral de superficie. Empezamos por calcular esta integral, dijimos. Esta integral, como es una integral de superficie, la calculo como acabo de explicar que se hace una integral de superficie.
está desarrollada simplemente con el producto escalar de las componentes. Acuérdense en la definición que acabo de dar de integral de superficie. Esta es la definición de integral de superficie. Bien, se lo aplico. A este caso particular y listo, quedó eso, la 1. Pero ahora necesito calcular la integral curvilínea para ver si me da igual. Y entonces digo, bueno, esta es la integral curvilínea donde f es PQR en componentes y diferencial de S era diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z como componentes. Entonces, habíamos dicho que para calcular el diferencial de Z, porque Z depende de X y de Y, es un campo escalar, hacíamos la derivada de Z con respecto a X, diferencial de X, y la derivada de Z con respecto a Y, diferencial de Y. Entonces acá, en lugar de diferencial de Z, puedo escribir todo esto. Bien. Profe, Ahí ¿puede está. repetir eso? ¿Por qué? Z es una función de Y, es un campo escalar, digamos. Z es igual a f de xy. Es un pedazo de la superficie esto. La superficie Z igual a f de xy. Entonces, si yo quiero el diferencial de Z, voy a calcular la derivada de f con respecto a x, diferencial de x más la derivada de f con respecto a y, diferencial de y. Eso es de unidad 2 más o menos del programa. Entonces, eso fue lo que hice, derivar la función respecto de x por diferencial de x, derivo la función respecto de y por diferencial de y, y tengo el diferencial de la función z. Eso es cuando dimos derivadas y diferenciales. Hace mucho. Primer cuatrimestre. Entonces acá en lugar de z, voy a poner este segundo miembro. Entonces me queda el producto escalar del campo por diferencial de S, reemplazo X e Y, F de XY en vez de Z, P depende de X, de Y, de Z. Voy a poner XY, F de XY. Para Q, XY, F de XY. Para R, XY, F de XY. Eso es como poner P de X y Z, Q de X y Z, R de X y Z. Eso es F. Y ahora viene diferencial de X, diferencial de Y, y en lugar de diferencial de Z puse lo que es el diferencial de Z, porque así todo me queda en función de X y de Y. Esa es la idea. Todo depende de X y de Y. Entonces ahora vamos a reordenar un poco estos términos y sacarle factor común. Entonces, para no andar P de X, Y, F de X, Y, le llamo P nomás. Q de X, Y, F de X, Y, le llamo Q nomás. Y a la R de X, Y, F de X, Y, R. O sea, esto lo voy a achicar un poquito a su notación para que no quede tan pesada la notación. Y me queda esto un poquito más sencillito. ¿Y ahora qué hago con esto? Y ahora voy a aplicar propiedad distributiva, este por este, este por este. Los dos primeros términos quedan como están, y acá dice R derivada de Z con respecto a X, diferencial de X, R derivada de Z con respecto a Y, diferencial de Y. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Hasta esta expresión? Sí, profe. Bueno, ahora voy a sacar factor común diferencial de X de los dos términos que tienen diferencial de X, o sea, de P más R derivada de Z con respecto a X. Y acá saco factor común diferencial de Y, y acá me queda Q más R derivada de Z con respecto a Y. Ahora tengo dos términos, y uno de ellos depende solo de X, y otro depende solo de Y. Digamos, los diferenciales.
Si al segundo término le aplico el teorema de Green, digamos, entonces al segundo miembro me va a quedar algo así. O sea, en realidad yo quiero, acuérdense en el teorema de Green, que se podía poner derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y. Bueno, acá tengo la componente X y acá tengo la componente de Y. Entonces esta es para P y esta es para Q. Bien, ahí está aplicado entonces la derivada de Q respecto de X y la derivada de P respecto de Y. Bien. Y ahora en esta expresión 2, digamos, la dejo guardadita. Pero voy a calcular, perdón, esta derivada parcial y esta derivada parcial, cada una por su lado. Digamos, la voy a separar. Agarro esta, ¿ven? Acá está el primer término, quiero calcular qué cosa es esta derivada parcial. Bueno, entonces digo, pero es como si fuera, como depende de X, Q depende de X y R depende de X, digamos, es como si fuera algo tipo función de función. Entonces voy a poner, para derivar, derivada de Q respecto de X por la derivada de X con respecto a X. La derivada de Q con respecto a Y por la derivada de Y respecto de X. Y la derivada de Q respecto de Z por la derivada de Z respecto de X. Bien, hasta ahí derivé Q. Ahora voy a derivar el término R de R. Entonces voy a poner la derivada de R respecto de X por la derivada de X con respecto a X, la de R con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a Y, y con respecto a Z. Bien, fíjense que en todas he tenido que derivar respecto de X, ¿sí? Todo eso me quedó multiplicada la parte de R por la derivada de Z con respecto a Y. Eso entonces lo puse como entre paréntesis. Y ahora hago como si fuera propiedad distributiva. Y entonces, derivada de Z con respecto a Y, lo voy a aplicar acá, acá y acá, con propiedad distributiva. Ahora fíjense que la derivada de X con respecto a X o la de Y con respecto a Y, si hubiera, estarían 1. Pero la de Y con respecto a X da 0, porque en realidad Y no depende de X. Z depende de X y de Y, pero Y no depende de X. Así de que este término es 0 y este término es 0. Bueno, si aplican propiedad distributiva, obtienen esta expresión. Sigamos. Eso es para el primer término de la igualdad, de la resta. Ahora vamos con el segundo término de la resta. Le voy a hacer el mismo trabajo. Quiero hacer la derivada de esto, que está entre paréntesis, respecto de Y. Pero no hay que olvidarse que P depende de X y Z, R depende de X y Z, y Z también depende de X y de Y. Así es que, de nuevo, como función de función, hago la derivada de P con respecto a X por la derivada de X con respecto a Y, pero X no depende de Y, así es que eso va a ser 0. La derivada de P con respecto a Y por la derivada de Y con respecto a Y, que vale 1. Y por último, la derivada de P con respecto a Z por la derivada de Z con respecto a Y. Bien, segundo término, ahora tengo que derivar esto que es como un producto de dos funciones, derivo la primera por la segunda y después más la primera por la derivada de la segunda. Entonces, como función de función, al derivar R, de nuevo, derivo con respecto a Y, pero derivo primero la derivada de R con respecto a X por la de X con respecto a Y. Eso va a dar 0 porque X no depende de Y. La derivada de R con respecto a Y
por la derivada de y con respecto a y, que acá va a valer 1, y la derivada de r con respecto a z por la derivada de z con respecto a y. Que esa es parcial porque z depende de x y de y. Ahora aplico propiedad distributiva. El segundo término ni me molesto en explicarlo porque es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Y como tengo que derivar z con respecto a x y a y, escribo simplemente derivada segunda. ¿Estamos? Eso se entiende. Bien, una vez que aplico propiedad distributiva, obtengo esta otra expresión. Entonces miro. Yo tenía en la 2 que calcular una integral doble de esta primera menos esta segunda. Bueno, entonces las tengo que restar. A esas dos cosas largas que obtuve, las tengo que restar. Bueno, las voy a restar. Escribo lo que tenía en la filmina anterior, esto, menos lo que acabo de calcular en esto. Ahí está, los 5 primeros términos, menos los otros que acabo de calcular acá. Si saco este corchete precedido por el signo menos, le cambio el signo a toda esta suma, ahora quedan todos negativos. Y me fijo que hay algunos que se repiten. Yo les he puesto como distintas marquitas para que se note de cuáles son los que estoy asociando. Fíjense, este término es el mismo que este término, así que se cancelan. Este otro término es igual a este, así que se cancelan. Este rojito, este que puse por encima con rojito, y este otro, extraigo factor común derivada de z con respecto a x. Lo extraje con signo menos, entonces le voy a cambiar el signo y va a quedar que este es el positivo ahora y este es el negativo porque me llevo el factor común con signo menos. ¿Se entiende por qué cambio el signo de este paréntesis? Sí, profe. Sí, profe. Ok. No hay problema, Antonella. Ahora, de los dos que están subrayaditos como azul, hago lo mismo, extraigo factor común menos derivada de z con respecto a y, por lo cual este me va a quedar positivo y este me va a quedar negativo. Ahí está. Y de los dos que tienen un puntito, que yo no tenía más cosas para marcar, de los dos que tienen un puntito, lo que hice fue ponerlos asociados juntos adentro de un paréntesis. Entonces, en realidad, miro qué es lo que me quedó. La de cuando yo quería calcular esta integral de línea, la convertí con el teorema de Green en la integral doble de esta resta. Es decir, que la convertí, minutito, a la integral de línea, la integral doble, esta. La acabo de calcular. ¿Sí? ¿Están de acuerdo hasta ahí? Sí, profe. Entonces, fíjense que esto que tengo acá calculado es lo mismo. Bueno, esa es la explicación. Esta integral, digamos, a esta resta la convertí en esto. Reemplazando en 2 me queda que la integral de línea es esto. En realidad yo acá esto lo puse de más, por decirlo así. Esto está de más, porque lo vuelvo a hacer acá. ¿Sí? Eso lo debo haber puesto para explicar, pero está de más. Y ahora miro y digo,
esta integral de línea, que le llamo 3, si la miro, es igualita Chan, se me fue. Es igualita, la integral de línea es igualita a esto. La voy a copiar para que se vea. Miren el segundo miembro, es la misma cosa. Entonces, pero no es esta la fórmula. La 1 es. Paren que se me fue la 1. Dar clase con filminas es un lío porque se me van las filminas y ya no sé ni en qué ando. Ya la voy a encontrar. Minuto, paciencia. Ahí está. 5 filminas después. Esta es la 1. Esto era lo que habíamos llamado la 1. Y fíjense que es la misma expresión que la 3. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Entonces, si comparo la 1 y la 3, que le debería haber quedado algo así. Son iguales, entonces el primer miembro este tiene que ser igual a este primer miembro de la otra. Y eso es lo que queríamos demostrar. Oh, es muy largo esto. Es muy largo, pero fíjense que es todo hacer cosas que ya sabemos hacer, digamos. Es aplicar la definición del teorema de Green y lo otro es hacer derivada de la función compuesta, que es esto que tengo acá, ¿sí? Aplicar propiedad distributiva, que no es muy engorroso, y después acomodar los términos ahí y listo. O sea, en realidad es como sacar cuentas con cosas que ya sé hacer. Lo único que tengo que acordarme es que tengo que aplicar el teorema de Green y me va a quedar los dos cálculos idénticos, uno con la definición y el otro con el teorema de Green. Como los segundos miembros son iguales, los primeros también lo son y listo, quedó demostrado. Ese sería la secuencia, el desarrollo del teorema de Stokes. O sea que no tiene mucha cosa nueva, digamos. Y en realidad está bien que no tenga mucha cosa nueva, porque el teorema de Stokes lo único que hace es como extender, dice lo mismo que el teorema de Green, pero para 3 dimensiones en vez de para 2 dimensiones. Así que no cambia demasiado nada. Bien, y lo último que nos queda de esta unidad es el teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia es un poquito más corto, así de que no sufran tanto. Y lo que dice es que si yo tengo acá una superficie en el espacio que esté cerrada y tengo un campo vectorial definido en ese espacio, la integral triple en ese volumen es igual a, digamos, en el volumen B, es el flujo de campo que atraviesa toda la superficie cerrada. Eso es lo que dice, acá está chiquitito, azul, lo podríamos poner más fuerte porque es la parte importante. Y entonces, lo que quiero ahora es demostrar que la integral triple
de la divergencia del flujo en este volumen B es lo mismo que la integral de superficie esta. Bien. Entonces ahí viene algo más sencillo, pero muy, digamos, muy razonable, que el teorema, como el teorema anterior. Tengo un campo vectorial en el espacio, tengo un versor normal a una superficie en el espacio, en este caso una superficie cerrada, y me tengo que acordar que la divergencia de un campo vectorial es la traza, ¿se acuerdan? De la componente, de la matriz. A ver, el producto escalar de Nabla por el campo. Es decir, que decíamos también podía ser la traza de la matriz de las derivadas, de la matriz jacobiana. Vamos a volvernos a la clase 13. Y por ahí teníamos divergencia. Y decíamos que la divergencia era la traza de la matriz jacobiana, o sea, la diagonal principal sumada, con lo que es lo mismo, Nabla escalar el campo. Nabla escalar el campo. O sea, la derivada de la primera componente del campo respecto de la primera variable independiente. Por ejemplo, de B respecto de X. Más la derivada de la segunda componente del campo, supongamos Q, respecto de Y. ¿Están de acuerdo con eso? La derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y. Bien. Vamos a volver a la clase de hoy. Si el campo tiene tres componentes, la derivada de P con respecto a X, más la derivada de Q con respecto a Y, más la derivada de la tercera componente R respecto a Z. Bien, esa es la divergencia. Entonces, lo que yo quiero, digamos, demostrar, fíjense, es que la divergencia, la integral triple de la divergencia, es decir, ahí está, la integral triple de esto, es igual a la integral doble de superficie de esto. O sea, a esto que tengo acá. En realidad, uno podría demostrar como término a término. Si la derivada de P con respecto a X me resulta P coseno, más la derivada de Q con respecto a Y es Q coseno, y la derivada de R con respecto a Z es R coseno, digamos, estas dos son iguales, que es lo mismo que decir que esta es igual que esta. ¿Están de acuerdo con eso? Sí, profe. Sí, profe, ¿qué sería de B? Diferencial de B. De volumen, unidad de volumen, diferencial de volumen. Porque acordate que estamos hablando de un volumen en el espacio. Bueno, es decir, yo tendría que demostrar que la integral triple de esta derivada parcial es lo mismo que la integral doble o la integral de superficie de P coseno. Y este diferencial de sigma es el pedacito de volumen que corresponde a la proyección que yo quiera usar, digamos. Fíjense que cuando yo proyecto este volumen sobre el piso, me va a quedar este dominio D. Si lo proyectara este volumen sobre este otro plano, digamos, obtendría otra figura que le podría llamar, qué sé yo, D sub 2.
Y acá, si proyectara sobre el plano del fondo, una tercera que va a ser casi igual que la de para este dibujo va a ser lo mismo, pero en realidad no tiene por qué ser, podría estar inclinado y ser distinto. Fíjense que al decir acá P coseno, Q coseno, R coseno, estoy diciendo las proyecciones, tendría que considerar las proyecciones de estos volúmenes sobre el piso, sobre la pared X o Z y sobre la pared Y o Z, la del fondo. Nosotros solamente vamos a hacer la demostración para una de ellas, no para las tres. En vez de demostrar para P, que es P coseno, para Q, que es Q coseno, y para R, que es R coseno, vamos a demostrar para R, que es R coseno. Y de la misma manera, o de una forma muy parecida, se demuestra para las otras dos. ¿Estamos? Pero nosotros solamente para una, para la que está azul acá. Después aclaramos que análogamente acá dice B, el volumen está limitado por una superficie sigma. Su proyección sobre el plano XY es el dominio D. Considerando que sigma se puede dividir en, sigma es la superficie, en tres superficies, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, o sea, la superficie de la cara de abajo, digamos, la superficie lateral y la superficie de la cara de arriba, sigma 1, que es la de la cara de abajo, está dada por una función z que le voy a llamar f sub 1 de xy. Sigma 2 va a venir dada por otra función z, supongamos f2 de xy. Y sigma 3, una superficie cilíndrica de generatrices paralelas al eje z. ¿Están viendo eso? Sigma 1, acá tengo una F1, acá tengo una F2, y acá voy a tener una F3, que son todas directrices, todas rectas, segmentos de rectas paralelos al eje Z. ¿Hasta ahí vamos? Entonces vamos a resolver la integral que está en el primer miembro, o sea, esta integral. Entonces digo, la integral de la derivada de R con respecto a Z diferencial de B, digamos, es la integral doble sobre el dominio D de la integral que está entre F1 y F2, que son los límites de integración de Z para R diferencial, para derivada de R con respecto a Z diferencial de Z. Por este diferencial de B lo separo en diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z. Y voy a integrar primero respecto de Z. Z entre qué y qué varía entre F1 y F2. Bien. Entonces ahora, ¿de qué otra forma puedo escribir esto? Esto que tengo acá, lo tengo que evaluar en F2 de X y F1 de XY. Entonces acá dice R, la integral de la derivada de R es R. Entonces R entre F2 y F1. Diferencial de Y, diferencial de X. Así que esta integral triple ya resolví la primera parte, digamos, la primera integral de adentro, la que tiene diferencial de Z. Ahora tengo que resolver esta integral doble. Entonces, digo, ok, tengo la integral doble de R de XY, F, esto depende solo de XY, F2 y F1, acá son funciones de XY, todo depende de X de Y. Entonces lo tengo como si fuera una integral de superficie planteada ahí. Y digo, bueno, la integral de superficie sigma
de R coseno diferencial de sigma, la podría dividir en 3 pedazos de superficie, sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Cada una va a estar misma función, pero en 3 como intervalos de integración. Divido la superficie sigma total en 3 pedazos de integración. Y entonces, al considerar los vectores normales a la superficie sigma, coseno de gamma es 0 en sigma 1, es positivo en sigma 2, perdón, es negativo en sigma 1, positivo en sigma 2 y 0 en sigma 3. ¿Cómo es eso? Coseno de gamma es negativo en sigma 1, la normal es negativa para sigma 1, positiva para sigma 2 y 0 en sigma 3, porque es perpendicular, coseno de 90 es 0. Entonces, acuérdense que el diferencial coseno de gamma, diferencial de sigma, era lo que nosotros habíamos llamado diferencial de X, diferencial de Y. Diferencial de sigma lo habíamos puesto como esto sobre coseno de gamma. Entonces ahora podría hacer ese reemplazo, decir R coseno de gamma, y en vez de coseno de gamma diferencial de sigma, poner diferencial de Y, diferencial de X. Y tengo este coseno negativo en el sector sigma 1. Positivo en sigma 2 y 0 en sigma 3. Este chau, no está más. Así que tengo estos dos nomás. Y entonces, ahí está, el negativo, positivo, 0, que son esos. Bueno, y entonces ahora lo único que me queda por hacer es cambio de orden, digamos, las integrales para que me quede la de F2 acá arriba, adelante, y la de F1 que está negativa acá atrás. Las cambié de orden. Pongo primero la positiva y después la negativa. Pero eso no cambia si es integral de una resta, perdón, resta de integrales con el mismo dominio de integración, puedo poner integral de la resta. Ahora miro la 1 y la 2. Miro esta. Eso era la integral triple. ¿Sí? Y ahora miro la 2. La integral doble y me da lo mismo. Entonces, como se demuestra la igualdad, para R solamente valió para este. Me dio igual hacer este cálculo que este cálculo, en el caso de las R. Con un razonamiento parecido, se puede decir que se puede demostrar estas dos igual, idénticos. Y por ende, el primer miembro es igual a este segundo miembro. Eso es todo lo que deberíamos... pare. Castro Luciana, no entiendo las formas de los distintos sigmas. No entiende el signo. Esto y esto. Esto es como si fuera una superficie panzoncita para arriba. Sigma 2 es una superficie orientada positivamente, digamos. Panzoncita para arriba. Y esta es una normal, N2 es una normal a esa superficie. Este igual, pero panzoncita para abajo. Y ahora cuando miro entonces, este ángulo gamma va a estar orientado positivo respecto de Z. Por eso me queda que el coseno es positivo. Y acá todos van a tener coseno negativo, porque este vector está hacia abajo.
con Z, me van a quedar todos negativos los cosenos. Y sigma es perpendicular. Perdón, sigma no. N3 es perpendicular a Z, entonces me queda 0. ¿Eso es lo que me preguntás, Luciana? Sí, siempre se usa la regla de la mano derecha, sí es cierto. Sí, profe, pero no entiendo las formas. O sea, ese sería el cilindro. Claro, en este cuerpo no es un cilindro porque en realidad es como si fuera panzón para arriba y panzón para abajo. Es algo Ah, la así. figura ya es así. Sí, elegí una superficie, digamos, en la que no es un cilindro, sino que la curva, la cara de arriba y la cara de abajo son superficies curvas, digamos. Profe, disculpe, esta superficie está definida por una serie de ecuaciones, ¿no? Es una Z igual a f de xy, sí. Sí, va a haber más de una. ¿Por qué se anula la integral para sigma 3? Porque te da 0 el coseno. Porque como este vector es perpendicular a Z3, el coseno de gamma da 0. Esta Profe, da 0 porque el coseno de 90 es 0. Y ahí gamma vale 90. profe, eh, ¿Mm? este estilo integral se usa muchísimo en el tema de flujo de energía. Sí, sí, Porque, también en flujo de líquidos, de fluidos, de gases, claro, que atraviesan una superficie, ¿sí? claro, por cualquier tipo de superficie uno lo puede aproximar por una esfera y es más fácil calcular la energía. Sí. Lo que pasa es que vos no sé de qué ingeniería sos, pero nosotros en sistemas necesitamos poco de la física, No, excepto para comunicaciones. yo vengo de física, de derecho, Ah, ok, por eso sí, manejo todo eso, pero se ok. entiende más así cómo es el tema del flujo y por qué el cambio de signo y esas cosas se entienden más así. Sí, es verdad, digamos. El tema es que esta parte del análisis matemático está muy vinculada a la física y estudiarla así en abstracto como que no te da una imagen intuitiva de lo que estás haciendo. Claro, el anterior, en el tema del rotor, el teorema de Stokes te permite ver cómo va el flujo en cierta dirección. Entonces, cómo va rotando el campo vectorial a través de un Sí, campo el vectorial. rotor te mediría la tendencia a rotar, eso sí dijimos, Claro, pero es como que me parece que si no hacemos, o sea, la parte de decirlo viene relativamente como que yo lo explico y en el momento más o menos te ubicas, claro, supongamos. Pero hasta que no lo aplicas en unos cuantos problemas, eh, me parece que lo entendés, pero no lo terminás de desmenuzar. Y resulta que justo estos temas que a mí me parecen reinteresantes, pero bueno, no tienen demasiado uso en sistemas, ni, o sea, en algunas ingenierías sí, también, supongamos, en la industrial tiene algo de fluido, creo que está bastante, le da bolilla a eso. Civil tiene también cosas que tienen que ver con vibraciones y qué sé yo, y esfuerzo de viga y qué sé yo, que puede servir, pero no estoy claro. muy seguro, y electrónica y eléctrica por supuesto que le podría servir. Yo soy de sistemas para colmo, no estoy muy segura de para qué le usaría un ingeniero en sistemas o un ingeniero metalúrgico o qué sé yo. Lo que sí Claro. sé es que o sea, me entra dentro del programa, lo tengo que dar, me doy cuenta que en el práctico, en ninguna de las físicas se dan, en ninguna de las físicas, no, perdón, en ninguna de las ingenierías están dando mucha bolilla, porque en realidad confían que después en la materia específica, por ejemplo, mecánica de fluidos, supongamos, o electricidad cuando estudian corriente alterna y todas esas cosas, ahí lo van a usar y ahí se va a cerrar más la idea.
Pero Claro. bueno, lo tengo que Sí, dar, no, ¿viste? yo como vengo de física, yo he visto electromagnetismo 1 y 2 y mecánica, Mm, entonces he manejado todo ese estilo y es mucho más complicado, por eso se maneja más el tema de ver cualquier tipo de figura, calcular el volumen es mucho más simple usando este tipo de integrales. Por eso capaz que con algún ejemplo se va a entender más qué es lo que se quiere calcular. sí, eso, por eso digo, cuando llegue el momento de aplicarlo en ejemplos, me parece que va a quedar muchísimo más claro que ahora en medio del desarrollo teórico, que parece un Claro. cuenterío bárbaro y no sabe para qué todo esto. Estoy de acuerdo con eso. Espero que les resulte de utilidad más adelante cuando lo empiecen a aplicar en esas cosas, pero si no, es como que ahora queda medio en el aire, y yo me doy cuenta que queda medio en el aire, pero digamos como que me tengo que ceñir a las reglas del juego. ¿Qué va a hacer? Bien, para la alegría de ustedes, para los que no les guste tanto o no lo tengan tan claro, no hay más allá de esto en este programa respecto de integrales de la parte de campos vectoriales. Así que por lo menos no se va a complicar más. Hasta acá llega la complicación. De Profe, ahí, ¿los años subsiguientes no van a tener tanto análisis matemático? O sea, ¿no vamos a tener un equivalente a un sucesor de esta clase? en los años siguientes, en Sí, matemáticas tenés todos los años, digamos, de acá que te recibas, sos de sistema vos. sí, profe. Matías. Sí, sí, pero podés ser estar en mi clase, sé que sos Matías, podés estar en mi No, sí, clase y sí, ser pero soy de electrónica, sistema, sí, sí. digamos. Eh, en los años siguientes vas a tener, el año que viene tenés algo que se llama para sistemas matemática superior y es análisis 3, digamos, para nosotros sería como nuestro análisis 3, que es calcular derivadas, integrales, ecuaciones diferenciales, etcétera, pero numéricamente. Digamos, no como función, sino en un punto. Después, o sea, cuando no hay un método analítico de cálculo, para no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver en forma analítica, digamos, integrando. Algunas hay que resolverlas en forma numérica, o sea, yo en realidad no puedo calcular el resultado de la función, sino del valor de la función en muchos puntos. Y después la aproximaré si quiero la función a la función. Eso es análisis numérico, sí. En industrial yo lo he dado también, esa materia se llama análisis numérico y cálculo avanzado. En sistemas se llama matemática superior. Y no sé cómo se llamarán las otras ingenierías, pero todas tienen un análisis 3, por decirlo así. Después en cuarto hay otras, otras matemáticas. En civil también se llama cálculo avanzado. Bien. Esa es muy linda, o por lo menos a mí me gusta mucho la parte numérica. Y en particular en informática, como todo eso se hace, sí es larga, pero como en particular a los que nos dedicamos a la informática, como todo ese cálculo numérico se hace con computadora porque se itera, digamos, se repite el procedimiento 2 millones de veces, es como lindo para los de sistemas en particular. Es muy programable y de ver resultados lindos. Pero sí, puede ser cálculo numérico en eléctrica. ¿Vos sos de industrial, Malena? Ah, de civil. No, de civil no sé quién lo está dando ahora. En sistemas hay un una hermosa clase. Ah, Weber. Sí, lo conozco a Weber. Sí, es bueno Weber. Va, no ha sido mi profesor, pero tiene buena fama, che. Espero que sea un éxito. A mí me gusta, qué sé yo, el cálculo numérico me gusta.
Y en la vida real en general se usa más análisis numérico que funcional. O sea, esto que nosotros hacemos se llama análisis funcional, en contraposición al numérico. Pero nosotros trabajamos con funciones y los otros trabajan con el valor de la función en el punto. Pero está muy relacionado, por supuesto, uno con el otro. Bien, a partir de la clase que viene, nosotros vamos a empezar con ecuaciones diferenciales. Cambiamos totalmente de tema. Yo quisiera, como último pedido, que hagan una leidita rápida, aunque sea así cuando estoy desayunando, ojeen, aunque sea un poquito, esto que hemos visto, las 3 o 4 últimas clases, digamos, desde la filmina, desde el 13, la clase 13 a la 16, que le echen una miradita y si tienen alguna duda no la dejen para el próximo parcial, la evacúen antes de que se haga más complicado. ¿Puede ser? Entonces yo, Sí, profe. la clase que viene, cuando empiece, antes de empezar con ecuaciones diferenciales, que es sencillito, el teórico de ecuaciones diferenciales de primer orden es muy pavito, no van a tener problema, al lado de esto es una sanguangada. Les evacúo las dudas que les quede si es que puedo, y si no puedo las buscaremos en algún lado para evacuarles las dudas sobre estos temas. ¿Puede ser? Porque no, yo no soy tampoco el libro gordo de Petete. Qué antigüedad el libro gordo de Petete, no deben saber ni lo que es. Sí, me quedé pensando después que lo dije que no deben saber. Mi marido se está matando de risa al lado mío. No se dijo la fecha del segundo parcial, Pedro. Esta semana me iba a reunir con otro profesor, con el ingeniero Marcelo Arcidiácono, con el que armamos todas las clases y qué sé yo, la filmina, los parciales, etcétera. Y vamos a acordar para ver si él está de acuerdo conmigo para que la fecha ya quede fijada y se las diga la semana que viene. Sí, es que yo soy vieja, Enzo. Yo soy vieja, Enzo, entonces todavía, viste, me acuerdo de cosas, qué sé yo, ¿cuál era tu serie favorita? Y yo te contestaría Viaje a las Estrellas, y ustedes no deben saber ni lo que es, viste, pero a mí me parecía genial el Capitán Kirk y todo eso, entonces era como, o sea, los ejemplos que uno pone ya no funcionan. Viste, es como, por ahí me mandan mis compañeras de escuela, cosas como... cosas como, si vos sabés lo que es un teléfono fijo, no sé, un tocadisco o tirar la cadena, es algo insólito, ¿viste? Que uno le dice a los niños, tiraste la cadena y el niño te mira con cara, pero no sabe de qué le estás hablando. O, ¿viste? Como que uno se quedó en el tiempo en eso y bueno, no lo puedo solucionar tan fácil. Y eso que dentro de todo es más que nada un problema de... Sí, yo creo que no sé si es falta de cultura, es falta de hablar con los viejos de la casa. En realidad, cuando uno habla con los viejos de la familia, todas esas cosas las aprende, digamos. Yo ya tenía problemas, yo soy muy de hablar con los viejos de la familia, y yo ya tenía problemas con mis compañeras, siendo adolescente, con mis compañeros de cole, porque tenía vocabulario sobre cosas que ellas no sabían de qué les estábamos hablando, y se mataban de risa de lo que yo les decía, porque yo hablaba y les decía cosas que me contaban mis abuelos. Y ellas no hablaban tanto con sus abuelos. Si vos hablas con los viejos de la familia, tenés vocabulario de viejo.
Entonces amplía tu cultura, como dice Enzo. Bueno, ahora los dejo y espero que tengan tiempo de dar una repasada para hacerme las consultas que me quieran hacer y ver si puedo ayudarlos a evacuar sus dudas. Si no hay consulta, vamos a seguir más adelante con ecuaciones diferenciales la clase que viene. Bueno, hasta la próxima. Profe, le comento, hola, ¿me escucha? Sí, te escucho. Sí, no, le comento que estoy Chao, intentando profe, que hacer ande muy bien. una red neural que juega al ajedrez. ¿Estás haciendo una red neural que juega al ajedrez? Sí, ya lo había intentado antes y de hecho hice una red neural que juega al 4 en raya. Ujú. Digamos, vio es el que tira las fichas en el tablero. Ajá, Y bueno, y lo que usé fue como un algoritmo evolucionario, digamos, ¿no? Que es como que evolutivo. evolutivo, sí, que nosotros sacamos una población aleatoria de 100, digamos, de redes neurales, ¿no? Con la sinapsis, no me sé el vocabulario desafortunadamente, pero con creo que son sinapsis con los valores, los pesos de la sinapsis y las aristas en randomizado, aleatorio, Ujú. digamos, se los hace competir y se mata la mitad, digamos, se elimina la mitad a la mitad que perdió la cantidad una cantidad de veces y la que ganó se la hace pasar, digamos, a la siguiente generación y se la duplica, ¿no? Randomizando un poco los valores, pero me parece que no, yo le quiero consultar. Es como que en el principio no van a ganar, digamos, ninguna red neural va a ganar ningún partido de ajedrez, ¿no? Porque están todas randomizadas. O sea, ¿Qué quiere decir en el principio no van a ganar? Aprende a medida que vas jugando, cada vez aprende más. claro, o sea, pero el tiempo de simulación, o sea, el tiempo para hacer como 100 generaciones con una CPU normal sería como un año, ¿o no? ¿Hay generaciones? Sí, No. Bueno, dependerá de la cantidad de la complicación de tu red, digamos, no sé, pero en general no, vos podés, yo con mi notebook, con una red, puedo hacer correr una red neural y muchas épocas le llamamos nosotros, no sé si a eso te referís con generaciones. claro. Épocas, no, miles. Y con una notebook podés hacer andar una red neural que ande en miles de Y épocas. nosotros tenemos clase de inteligencia artificial, es electiva, ¿no? ¿En cuarto? Sí, en quinto. Quinto, no sé. Es Le, lindo, pero le falta. comentaba, ¿no? Porque, qué sé yo. Sí, sí, es Ya se lo voy a mandar si quiere, o al profesor de inteligencia artificial, ¿vio? Para que lo puedan ver al proyecto. Ujú. ¿Con Chao. quién estás haciendo esto? No, solo. Yo hago las cosas que hago solo, las hago como para tenerlas en el portafolio, digamos, para conseguir un trabajo en el exterior, Ajá, ¿no? ok. Ah, ¿te estás queriendo ir? Sí, sí. Bien. Chao, profe. Hasta la próxima. Chao, Manuel.